Viernes 19 de noviembre, 19 de noviembre, de enero, me adelanté unos meses. Viernes 19 de enero lo tenemos marcado en la agenda como la jornada final del Foro Económico Mundial que se está desarrollando en Davos, Suiza. Y allí se encuentra nuestra compañera haciendo una gran cobertura, Lucía López. Vamos hacia ella inmediatamente. Lucía, ¿cómo estás? Muy bien, pasando un poco de frío acá. Se ve, se te Me acabo nota. de sacar un guante para no poder... sí, hay menos 15 grados en este momento acá afuera. Estoy al frente de la estación de trenes, o sea, de tren en realidad, Davos-Platz, a donde llegaron muchos de los participantes y se están yendo a esta hora. Vamos a ver a gente cruzar con sus maletas, pero también a personas que hacen commuting, que es lo que se conoce como, tanto en Estados Unidos como en Europa, personas que pueden vivir mucho más lejos del lugar del que residen. Y bueno, a esta hora se están tomando un tren de regreso a su pueblo o ciudad de origen, de residencia. También esquiadores, porque no sé si, mira, me voy a correr un poco de la imagen para que tú puedas ver mejor, y nuestra audiencia también en Latinoamérica, que estoy acá al frente de esta estación de trenes, pero que detrás de ella está la pista de esquí. ¿Vieron cruzar recién aquí a unos esquiadores? Miren, ahí está. La llegamos a ver, Y la ahí llegamos a ver. estuvo gente esquiando. Estuvo ahí gente esquiando durante esta jornada que fue muy fría, pero que amaneció nevando y despejó cerca ya de las 11 de la mañana para dar inicio a una jornada de esquí para muchos de los que vienen aquí a practicar deportes de invierno, que fue espectacular. 5 de la tarde con 9 minutos, Darío, y si quieres te empiezo a hacer un resumen de lo que fueron las palabras Por de favor. algunas de las ideas con las que se cerraron este foro. Por ejemplo, bueno, primero voy a hacer algunos resúmenes de lo que se sucedió durante la semana y que queda dando vuelta, como la carta de los millonarios de perfil filantrópico que aprovecharon la visita aquí de los líderes del mundo y de los otros millonarios para pedir que les cobren más impuestos. Proud to pay more, orgullosos de pagar más, se llaman estos multimillonarios que pertenecen a familias como Rockefeller, como Bosch alemán, como Disney, que firmaron esta carta en el marco de este foro. Otra cosa que apareció también interesante en este foro fue la definición de aquellos trabajos que serán los más requeridos en el futuro, como por ejemplo especialistas en inteligencia artificial y machine learning, especialistas en sostenibilidad, analistas en inteligencia de negocios, analistas en seguridad de la información, ingenieros fintech, ingenieros en robótica, analistas de datos, creadores de equipos, operadores de agricultura, algunos de los trabajos más fortalecidos. Y en el marco de las conversaciones en torno a cuáles son los desafíos del mundo y finalmente aquellas conversaciones que marcaron las preocupaciones que reunieron en Davos aquí a los líderes del mundo, Jorge Brende, que es el presidente del Foro Económico Mundial, hablaba de la necesidad de generar colaboración para abordar los desafíos apremiantes como futuras pandemias o cambio climático. Se anunció también la creación o la apertura de un centro de GovTech en Kiev, en un anuncio que fue firmado con autoridades de Ucrania. La directora general de la Organización Mundial del Comercio reconoció las muchas incertidumbres que hay, como las crisis geopolíticas, el cambio climático. Ojo con las próximas elecciones en países clave. En particular, hay un foco puesto en las elecciones en Estados Unidos y la posibilidad de que Donald Trump regrese a hacer gobierno, porque lo conversábamos también en los días anteriores. Se marca ese 2016 en el que se rompe las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido y llega Donald Trump al gobierno como el inicio de problemas que empiezan a fragmentar las grandes alianzas internacionales. Ursula von der Leyen, hablando de la inteligencia artificial, sus riesgos y beneficios que han sido objeto de debate, señala que no debemos olvidar que la inteligencia artificial es una oportunidad significativa si se usa de forma responsable, y tal como nos decía una entrevistada que tuvimos hace poco, la seguridad fue uno de los temas clave. Y una conclusión importante: esta mañana estamos entrando en una nueva fase de competencia estratégica en una era de interdependencia
ciencia. No debemos desechar lo que creamos en términos de instituciones multilaterales hace décadas, pero debemos reformarlas de acuerdo con las realidades nuevas y emergentes. Parte de las conversaciones y las reflexiones con las que se cerraron esta semana aquí en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, Darío. ¿Y qué me puedes decir, Lucía, a modo de balance también del papel de América Latina? Porque más allá del obviamente discurso que tuvo el presidente argentino Javier Milei, también del discurso de Gustavo Petro, la sensación es que no tuvo un lugar tan destacado como el que quizás uno podría esperar, pero quizás es una impresión equivocada, por eso me interesa mucho tu balance. Bueno, es bien importante lo que estás diciendo, porque hay que reconocer que aquí se reúnen prioritariamente las grandes figuras y esas grandes figuras concentran la participación de líderes de Europa Occidental y figuras también de Estados Unidos, ¿no es cierto? Los grandes capitales, los grandes empresarios están concentrados en esos países potencia, pero de todas maneras es muy bien visto y muy bien valorada la participación de distintos representantes de gobierno en los foros. De hecho, te comentaba ayer la participación de Perú y si uno revisa las conferencias, podríamos hablar y para hacer un resumen de la mirada de Latinoamérica puesta aquí sobre el foro y la visibilidad que tuvo, la presencia de Perú hay que aplaudirla en términos de que fue poco escandalosa, por decirlo de alguna manera, como poco mediática, poco show, pero con mucha presencia en los foros, en las conversaciones y también una agenda muy nutrida de conversaciones bilaterales con inversores. Y eso es finalmente lo que vienen a hacer los ministros, las ministras aquí, sobre todo los ministros de comercio exterior, de relaciones exteriores, aquí a Davos, más que las conferencias mismas, que es importante porque ponen sobre la mesa una mirada más inclusiva, en la que no solamente se escuchan los líderes de Europa Occidental, sino que también lo que está pasando en lo que denominan sur global y en particular en nuestra Latinoamérica es importante, pero la agenda de negocios y de inversiones, por ejemplo, que desarrolló Perú fue muy nutrida. Fue una visita, podríamos decir, de Perú eficiente, con menos cámaras quizás, con menos luces, muy pragmática, muy eficiente. De parte de Colombia se trató de hacer un esfuerzo adicional, ¿no es cierto? Con esta Casa de Colombia hablábamos en las jornadas anteriores de la polémica en Colombia respecto del gasto y nosotros mirábamos, por ejemplo, la inversión de India en la misma avenida Promenade, 5 veces más grande que la de Colombia en términos de espacio, y conversábamos con el presidente de la Cámara de Comercio indio, que de hecho podríamos en cualquier minuto ver esa entrevista aquí en la señal de D-News, y nos hablaba de lo importante que era estar presente y mostrar lo que tenía India, y fue aquí, de hecho, India, foco de la conversación en torno a su gran momento. Así que, como nos decía también otras personas, ver a los países latinoamericanos invirtiendo en su presencia es importante también para los propios países. Y nos encontrábamos con representantes de industrias que son latinos, pero que viven en Reino Unido o en Estados Unidos. Y estaban fascinados de ver precisamente la presencia de nuestros países porque nos decían, a nosotros no nos gusta, nos preocupa Latinoamérica, pero no nos gusta que las únicas noticias y de lo único que se piense cuando tú dices Latinoamérica en la mentalidad de los líderes, de las empresas, de los innovadores, de las tecnologías en Europa Occidental o en Estados Unidos, es que se dice en Latinoamérica, piensan en inseguridad, piensan en pobreza. Bueno, nos encanta que puedan estar acá mostrando lo que son nuestros países porque nos encanta también que se sepa que existen grandes personas en el mundo de la tecnología, grandes innovadores, grandes pensadores haciendo cosas y eso se releva y nos pedían más inversión. Nos decían, manden ese mensaje, que se vea más Latinoamérica y desde ese punto de vista la presencia de Colombia fue bien valorada también. Menos presencia de ministros de Brasil, pero también estuvieron ahí en el Foro Económico Mundial, de Latinoamérica y el Caribe en general, de Costa Rica, de República Dominicana, fue de lo que más vimos. Los temas medioambientales son protagonistas también en la voz de Latinoamérica, pero nos queda revisar la participación de Argentina, porque esos son los países que vinieron. Recordemos que Chile, que tenía un ministro confirmado, canceló su participación. Tendrá que, así como Colombia, ver si redituó o no esa inversión en términos de la visita que tuvo la Casa Colombia y de las inversiones que se cerraron. Chile tendrá que explicar también si para su economía, que como todas las economías de Latinoamérica y el mundo están frágiles todavía, fue una buena decisión no enviar a nadie. Y en el caso de Argentina, que decía, dejamos para el final, bueno, yo diría
Darío, y en línea de lo que hemos conversado también las jornadas anteriores, separamos. Una cosa es el presidente argentino Javier Milei, quien para sus criterios de evaluación, además, que son las reproducciones en YouTube, la discusión en las redes sociales y lo que como él llama, lo que él como persona llama la atención con sus capacidades, lo decíamos, ¿no es cierto?, dialéctica, con su retórica, punto para Javier Milei, logra efectivamente hacer foco de discusiones. ¿Eso es bueno para Argentina? No lo sabemos, es distinta. Esa conversación es un desafío más difícil que queda para los ministros que sí estuvieron acá y estuvieron presentes en foros económicos, estuvieron presentes en conversaciones con importantes medios de comunicación, como el que contábamos ayer en el almuerzo con el Washington Post, junto a otros líderes también del mundo, y estuvieron presentes también en estas reuniones con inversores y con otros países. Y eso sí es algo, eso es una tarea que Argentina también cumple en manos de los ministros Pose, Caputo y Mondino. Darío. Clarísimo, Lucía, felicitaciones por lo que fue toda la cobertura que hiciste allí desde Suiza. Bueno, seguramente estaremos encontrándonos en alguna otra cobertura, en algún otro cruce de este tipo. Gracias y bueno, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias también a los Leo que forman parte de este equipo. Yo estoy en pantalla, pero ellos también están detrás de las cámaras. Así que un abrazo para ustedes y más información en The News de todo lo que está pasando aquí en Davos en nuestras señales.